Bueno, al cierre del mes de mayo, lo mencionábamos hace algunos minutitos, asistimos a un aumento, un incremento en la cantidad de muertes violentas, de homicidios, tema que preocupa a las autoridades y obviamente a la población. ¿A qué se debe este aumento? ¿Cómo es que llegamos a estas cifras? Al menos 37 homicidios maneja el país, más de 40 maneja la diaria, 42 concretamente. Bueno, todo esto vamos a intentar arrojar un poco de luz, un poco de análisis con el consultor y analista en seguridad, Eduard Hoffman. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, ¿cómo anda? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Bueno, a nivel general, manejando estas cifras, ¿qué balance hace de este repunte que hubo en los homicidios? El diagnóstico es complejo, ¿no? Porque si hablamos en el 2018 fue récord en mayo de 45 homicidios. En el 2019 fueron 36, en el 2020 fueron 26, en el 2021 fueron 16 y hoy van 41. O sea que lo que se negaba de alguna manera que la pandemia había tenido una influencia en la baja de delitos, digamos que no fue tan así. O sea, efectivamente la pandemia bajó los delitos. No. Yo ahí tengo un matiz, porque en plena pandemia Estados Unidos incrementó un 30% los homicidios, ¿no? O sea que... pero en otros países bajaron, y acá también. Por eso, no hay una relación y todavía, viste, los que estudiamos el tema no analizamos o no llegamos a comprender lo que impactó el tema de la pandemia. Sí que impactó en nuevas formas de la delincuencia, ¿no? Pero yo esto tampoco lo asocio mucho al tema del narcotráfico. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces no se distingue entre lo que es narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo, ¿no? Nosotros hoy estamos teniendo un problema de narcomenudeo y te das cuenta por el tema de víctima que termina siendo ultimada. ¿Cuál es la diferencia, si el televidente también lo tiene claro? El narcomenudeo, ¿qué se diferencia del microtráfico? O sea, para que la gente entienda, el narcotráfico es esas cantidades de cocaína que llegan a nuestro país. El microtráfico es los cargamentos que se detectan. Cargamentos que se detectan y por lo general van a Europa. El microtráfico es la persona que acopia droga, ¿ah? Principalmente para que esa droga que viene de Paraguay, de Colombia y de Argentina, la copia y después lo que hace es derivarla al narcomenudeo, que es las bocas que nosotros estamos viendo hoy en día. ¿Por qué digo a veces que no hay relación? Porque a veces se dice que es por un tema de oferta o demanda. Porque para que tengas una idea, en el 2019 se incautaron 80 kilos de pasta base. En el 2020 se incautaron 687 kilos de pasta base. Y en el 2021, 1 tonelada. ¿Ah? Se cerraron en el 2019, pues yo... Sí, año prepandemia, claro, o sea, gobierno anterior. En el 2019 se cerraron 568 bocas. En el 2020 se cerraron 1.182 y en el 2021 se cerraron 1.152. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se asocia que cerrás bocas y se generan estos enfrentamientos criminales. La gente lo que se pregunta es, ¿los homicidios se pueden prevenir? Sí, se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque si vos ves dónde se generan los delitos, y principalmente el año pasado, donde se cerró, el Ministerio del Interior cerró las cifras de delitos, en Montevideo se registraron 169 homicidios, 73 en la zona 3, 56 en la zona 4, y entre la zona 1 y la zona 2, 35 homicidios. O sea que vos ya estás viendo que los homicidios se concentran en zonas de la policía. Después ves que el 28% de las muertes se dan entre 18 y 28 años. El 40% de las muertes se dan entre las 8 de la noche
y las 6 de la mañana. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque los delitos se atacan en focos, y focos geográficos y demográficos. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés que estudiar la zona, el barrio, la población, el sexo y la actividad que realiza, ¿no? O sea que, para que tengan una idea. ¿Y por qué digo se pueden prevenir en el tema de los homicidios? Porque es la cifra que se toma como referencia para medir la criminalidad en todo el mundo. Porque los datos de lo que son los muertos, vos los tenés o por el Ministerio, o lo tenés por el Ministerio de Salud Pública, o lo tenés por la Fiscalía, ¿no? Entonces son datos creíbles. El tema de los otros delitos, que ahí sí tengo serias diferencias, porque ¿qué pasa? El 73% de las personas no denuncian los delitos, o sea que 7 de cada 10 no denuncian los delitos. Entonces la policía... En materia de rapiñas, robos, hurtos. Claro, eso. Ahora, pero yendo al tema homicidios, y allí estamos viendo imágenes de una cosa horrenda, ¿no? Esa persona que aparece descuartizada, que sus miembros aparecen flotando en el Río de la Plata. ¿Qué ha cambiado? Cambió. Estamos en la 4ª generación. Más violencia, la introducción de algunas modificaciones como la LUC, por ejemplo, provocan otros niveles de violencia, más agresivos, más rápidos. ¿Qué es lo que pasa? No, acá lo que tenés es que nosotros hoy tenemos la 4ª generación narco, tenemos una subcultura de la cárcel que la mayoría de los delincuentes ya la tomaron, y ahora tenemos la subcultura del narcotráfico, ¿no? Que cuando se juntan es un combo letal. Yo te digo que estamos en la 4ª generación narco, que es una generación más joven, mucho más violenta, y que no hay una estructura piramidal como había anteriormente en los grupos criminales o los grupos narcos que están hoy. El tema de... ¿Qué pasa ahora? ¿No hay un jefe de banda? No hay un... Hoy lo que tenés es una estructura, viste, mucho más chata. Antes lo que tenías era una estructura más piramidal, en donde vos identificabas a los jefes. Lo que pasa que el tema es que la primera generación narco ya son demasiado viejos y la gran mayoría se murió. La tercera o está en la cárcel o está muerta. La segunda es la que a veces nosotros vemos que están coordinando determinadas actividades ilícitas fuera de la cárcel, pero ¿qué pasa? Esa 4ª generación más joven que está fuera de la cárcel no respeta muchas veces la autoridad que tiene el que está en la cárcel. O sea que esta situación tiene más que ver con un devenir de, digamos, el organigrama delictivo, que con medidas concretas de seguridad que se han aplicado y pudieran tener consecuencias como esta. Lo digo porque las autoridades han mencionado que como se le está dando un golpe al narcotráfico, bueno, quedan descabezadas algunas organizaciones, se genera como esta suerte de anarquía dentro de las organizaciones delictivas que terminan en estas situaciones. Yo lo que te digo, siguiendo esa lógica, si fuera así, el año 2020 y el 2021 tendríamos que tener muchos más homicidios, y los homicidios estuvieron bajando porque se estuvo incautando mucho más droga, ¿no? Yo lo que veo es que se está atacando el narcomenudeo, pero no se está atacando, ¿viste? La pasta base que viene de Argentina, ¿no? Porque los mercados de Argentina entra todo lo que es, ¿viste? El litoral. ¿Por algún cruce en especial? Lanchas, barcos, automóviles, o sea, todo lo que viene de Argentina, o sea, la pasta base, que es la que hace más daño, viene de Argentina. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá cambiamos el tema no solo del tipo de droga, sino que también empezamos a cambiar determinados patrones, ¿no? Somos el segundo consumidor de cocaína, ¿ah? O sea, el segundo consumidor de cocaína. Somos casi el segundo consumidor de lo que es el marihuana o cannabis medicinal. Pero ¿qué pasa? El mercado cambió, porque hoy en día la marihuana que se comercializa en el mercado ilegal nuestro es marihuana uruguaya, el cogollo. Ese cogollo, ¿por qué? Porque es de más alta calidad y mejor precio.
y no la marihuana prensada que se consumía anteriormente. Pero tenemos otro problema. Nosotros ya tenemos laboratorios de droga de síntesis. ¿Ah? Sí, lo veíamos, por ejemplo, con la incautación en la Tutsi, ahí está la cocaína rosada. La cocaína rosada. Entonces, ¿qué tenemos delincuentes criminales colombianos que vinieron y están enseñando a cómo se produce la cocaína de síntesis para la fiesta. Estamos consumiendo éxtasis, LSD. Entonces, el combo ese que se está armando es realmente muy complicado. Y lo que nosotros vemos es el iceberg. La punta del iceberg son los homicidios. Lo que no vemos es lo que está pasando abajo. Y lo que está pasando abajo es la trata de personas, el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La ruta de la droga hacia Europa cambió. Ahora se utiliza lo que es el puerto de Montevideo. No, las avionetas ya no están llegando. ¿Pero por qué? Porque se dio un golpe grande a un cártel que el fiscal que asesinaron en Colombia estaba investigando, que él, en ese informe que hace, es el primer cártel uruguayo, ¿no? Estaba integrado por una persona uruguaya que tenía una gran infraestructura. Para que tengas una idea, se incautaron 11 avionetas, se incautó $100 millones en activos, y esa persona es la responsable de llevar un montón de toneladas de drogas a los puertos de Europa. ¿Ah? Ese fue el del error de Cancillería. Ese fue el del error de Cancillería. Se le otorgó un pasaporte, siendo que tenía una requisitoria en Colombia. En Colombia. ¿Ah? Entonces todavía lo están buscando. Entonces, ¿qué pasa? Eso generó un cambio. Y con este nuevo gobierno también generaron un cambio de ruta, ¿no? O sea que a mí el problema mayor es que la droga está ingresando. Si está tan claro, ¿por qué no se le puede frenar? Si está tan claro que está en el puerto de Montevideo, ¿por qué no se cambian los operativos y, bueno, se escanea más, mejor y se tranca la salida? Y porque faltan los recursos técnicos. ¿Y solo falta de recursos? No, recursos técnicos o sea, materiales técnicos y humanos y gente capacitada. Hay un programa que lo hace la Organización Mundial de Aduanas y ellos tienen más o menos unos 32 países que están afiliados, ¿no? Como si fuera un Mercosur, pero de aduanas. Y ahí vos sacás una cantidad de intercambios, porque ellos te dicen contenedores seguros y contenedores no seguros, ¿no? Que vienen de determinados lugares. Lo que pasa es que Paraguay se ha vuelto un centro logístico de la cocaína colombiana, ¿no? Y está muy cerca de nosotros. Entonces, esa cocaína colombiana, que es de alta pureza, ¿no? Porque es muy pura, esa sale por la hidrovía, sale por el puerto de Montevideo o sale por Chile, porque como Chile tiene tratado de libre comercio con casi todo el mundo, entonces, ¿por qué pasa? La cocaína antes iba mucho más a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos cambió un poco la forma de consumir drogas y ya consume más opioides y consume más, ¿viste?, otro tipo de drogas de síntesis que la monopoliza los cárteles mexicanos. Hoffman, y para ir como teniendo mojones, ¿no?, de seguirle el pensamiento, el aumento de los homicidios está vinculado al narcomenudeo que usted mencionaba. Sí. Es la punta del iceberg de todo esto otro más macro que usted también explicaba, y cómo la droga en grandes cantidades entra a Uruguay y se consume acá y también va para otros lados del mundo. Las autoridades mencionan que tienen un plan. ¿Qué líneas debería tener ese plan que por ahora no conocemos la población? Mira, el plan es que vos tenés que tener una policía comunitaria, una policía en el barrio, ¿no? Porque yo a veces veo, y bueno, Magdalena que hace a veces móviles policiales, yo creo que muchas veces Magdalena tiene más información de lo que a veces los policías, porque cuando ella prende el micrófono, muchas veces hay gente que habla y le comenta determinadas cosas que no comenta la policía, porque la gente no es que no crea en la policía, no cree en el sistema.
Entonces, cuando vos tenés el 73% de las personas que no denuncian, vos estás teniendo un problema. Entonces, hoy tenés que tener una policía en el territorio, una policía con el vecino. O sea, no que vos hoy, viste, hagas un procedimiento y coloques, no sé, 30 policías y esa policía después se vaya. No, vos tenés que llegar a hacerte amigo, a hacer confianza con los vecinos, los comerciantes y todas las personas. En los lugares que se cometen estos delitos, por lo general, no tenés cámara de televisión, no hay buena iluminación, no pasa transporte público. O sea, son lugares, viste, que el Estado como que no ha llegado o que no llegó. ¿Es el caso, por ejemplo, de los Palomares en su momento? Sí, en los Palomares. Porque pienso en los pasajes, en donde no podían entrar las ambulancias. Bueno, se intentó hacer una intervención por parte del Estado. No sé si ha tenido el resultado o no, pero esa guerra entre los chingas de la otra banda, por lo menos, bueno, en realidad varios fueron asesinados en estos últimos tiempos. Pero digo, son esos ejemplos de operativos de saturación, son esos ejemplos de... Pienso también en el PADO, que en su momento aparentemente daba su resultado. ¿Qué es lo que se podría aplicar que no se está haciendo? Lo que no se está haciendo es estar con la policía en contacto con los vecinos. Claro, pero eso, más allá que puede ser un tema de confianza, hay otras cosas que me imagino que sí faltan. Sí, no. Si vos no tenés agua corriente, no tenés luz eléctrica, no llega una ambulancia, el Estado no te llega, bueno, capaz que hay alternativas que empezás a pensar, ¿no? Cuando vos mirás y decís, ¿cómo podemos evitar determinadas zonas conflictivas? Es eso lo que vos decís, la iluminación, que tenga buenos accesos, que tenga buenos servicios públicos, Y que con eso no estamos hablando de toda la gente que vive en los Palomares o en otros lugares sea... No, es que sean delincuentes, ¿no? El tema es que el tema delincuencial, y a veces cuando dicen, bueno, cerramos la boca, sí, pero no es solo tapiar la boca, es todo el entorno, porque la boca genera, viste, una economía ilegal muy grande en la zona, y muchas veces la economía ilegal puede ser porque algunas personas se anexan a la economía ilegal o porque son coaccionadas a colaborar con esa droga. Entonces, ahí está el tema de por qué generan determinadas formas de ejecución. Y bueno, lo primero es para dejar un mensaje simbólico y un mensaje de poder. Después lo otro, el tema de quemar a las víctimas y de quemar todos aquellos lugares, los autos, es para no generar todo el tema de lo que es huellas o ADN. Yo el otro día, viste, hablando con unos conocidos, les decía, yo lo que veo que están exponiendo, viste, a la genetista de la policía técnica, cuando empezaron a nombrarla, cuando empezó a salir en la prensa, porque lo que tendrían que hacer es dejarla anónima y no nombrarla, porque ella hizo un trabajo muy profesional, hizo un trabajo que muchas veces no se hace, pero ¿qué pasa? Eso también alimenta que el 50% de los homicidios en Uruguay hace 10 años o 15 años que no se aclaran. O sea, si vos tenés un 50% de los homicidios que no se aclaran, el año pasado fueron 150, vos lo que estás generando es impunidad, vos lo que estás generando es la mercantilización de la muerte. ¿Y por qué? Porque generás que aquellos que matan por ajuste de cuenta o que matan por sicariato, si la justicia no llega o la policía no llega, vos seguís generando ese círculo de impunidad que hablamos. Pero si fuera por eso, los fiscales tampoco podrían hablar, los jueces no podrían hablar, porque son quienes imparten la justicia y mandan presos, ¿no? No, pero vos tuviste... dijo un montón de cosas que a veces... Bueno, tal vez eso es un tema de cómo declaró y qué cosas podía decir. No, pero después... Pero para que tengas una idea... Para mí destacar el trabajo de una persona que después de... ¿Cuántos años llevó el caso Lola? ¿7? 7. No, y aparentemente tuvo mucho que ver con su impronta personal, claro, más que con líneas generales de organización del trabajo. No, yo entiendo, pero vos imaginate
que en lo que va de mayo mataron 3 fiscales de crimen organizado, uno en Paraguay, otro en Ecuador y otro en Honduras. ¿Ah? Bueno, esperemos que eso no llegue. Pero Creo que estamos lejos todavía. No, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre decimos, estamos lejos, pero hoy tenemos coyotes, ¿ah? ¿Viste? Cuando ves las películas de mexicanas o estadounidenses, nosotros hoy tenemos coyotes en nuestro país, o sea, coyotes que están pasando personas de Rivera hacia ¿cómo es? Hacia Libramento y de Libramento hacia Rivera. Esta situación se estaba planteando en el Chuy, ¿da? Y el Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2018 advirtió a Uruguay sobre esta situación. Entonces, nosotros hoy en día tenemos, como te decía, el iceberg ese, ¿ah? Y abajo tenemos este paraguas de delitos nuevos que son realmente complejos y complicados. ¿Qué medidas se deberían tomar a corto plazo para, bueno, amortiguar un poco la situación? Porque estamos hablando de conflictos dentro del ámbito del narcotráfico, del delito, etcétera, pero el tiroteo se da en la cancha de fútbol, en la esquina de la cancha de fútbol donde hay niños, en la esquina de la cuadra donde vive el día, los nenes en la escuela. Y ya ha pasado, ¿no? Situaciones de donde inocentes también son dañados. Y eso va como permeando todos lados, ¿no? ¿Qué medidas se deberían tomar justamente para proteger a la población de estos... El tema es que vos te tenés que enfocar en zonas y en personas. ¿Ah? No podés... a veces la gente dice... necesitamos mayor presencia policial. Lo que se necesita es mayor presencia policial que conozca el lugar. Eso no se hace de un día para el otro. No, eso no se hace. Por eso yo se lo... ¿El PADO no era una opción? Sí, pero el PADO era una opción, pero estaba aislado de toda una cantidad. El PADO, ¿sabés qué es? Para este tipo de cosas que está pasando en Peñarol. Que vos tenés una policía comunitaria y como la policía comunitaria no tiene todos los recursos, ahí vos traes el PADO y lo que haces es reforzar ese patrullaje. De alta dedicación, ¿Ah? así Bueno, por eso, de alta dedicación, entonces vos lo reforzás. Lo que no podés hacer es esto, viste, que a veces se hacían y se hacían en el gobierno anterior, es estos operativos de saturación. Pasó en Peñarol, hubo un operativo y a las horas hubo un asesinato ahí en la calle. Sí, pero el almacenero que asesinaron el domingo, creo que a 7, 8 cuadras había un control policial. O sea que el tema es que hay muchas cosas que están fallando, ¿no? O sea, vos no podés tener una policía todoterreno, o sea, que todo lo sepa. Vos tenés que tener una policía especializada en determinadas problemáticas, que pueden ser la trata de personas, violencia de género, el narcotráfico, violencia en el deporte, los homicidios y capacitarlo y darle las herramientas. Ahora, si vos no tenés una... Hoy se trabaja con inteligencia, ¿ah? Hoy, viste, se trabaja con inteligencia. Vos sabés o vos tenés identificado una cantidad de delincuentes porque lo tienen identificado las personas que viven en el barrio. Porque ¿cuántos de nosotros vamos al barrio y te dicen, mirá, este? Y la policía debería tener esa información y esa información es clave para después armar toda esa georreferenciación que se hace para cortar este tipo de situaciones que son complejas. Yo lo entiendo, yo no le puedo decir, viste, no, miren que el tema de la droga, con el tema de las bocas, genera otro tipo de problemas. Sí, genera otro tipo, pero tenés que tener una respuesta a eso. Pero a mí lo que me llama la atención es la pasta base que llega de Argentina y que no se incauta. Y ahí está el problema, o sea, de la incautación en todo lo que es el litoral oeste del río Uruguay, está con Argentina, porque la pasta base viene de Argentina. Hoffman, un hecho puntual, perdón, puede ser que nos tenemos que despedir. Lore mencionó la situación que se dio en escuelas, ¿no? Un tiro que entra con una bala perdida, que no entiendo cómo no impactó sobre un niño. Afortunadamente tenemos que celebrarlo porque dio contra un almohadón. Policías que pasan a los tiros con delincuentes por la puerta de una escuela.
Y en ese sentido, las autoridades han dicho, bueno, pero el policía tiene que defenderse. ¿El policía está capacitado para hacer una evaluación al momento? Porque, por ejemplo, en una feria vecinal me imagino que por más que el delincuente esté tirando, el policía no puede tirar. Ya pasó y murió una trabajadora de la salud hace un par de años. Entonces, Sí, ¿está capacitado el policía para ese tipo de situaciones? Pienso en los hechos recientes. Porque digo, nadie va a argumentar que el policía no tenga que defenderse, ni se está en contra de la policía, ni mucho menos. Pero sí un control de daños, una evaluación de daños al momento de pasar por un centro educativo. mira, Porque por lo que me dicen las autoridades de la escuela, los mismos jefes y encargados de ese operativo tuvieron que ir a pedir disculpas después por la situación. mira, yo lo que digo es que si el policía va a reprimir el delito, tiene que generar, si bien tiene que agarrar al delincuente, lo que tiene que generar es el menor daño posible. De nada te sirve que vos en una persecución choques y mates a una persona inocente que no tenga nada que ver. Eso O sea, lo puede pensar cualquiera, o sea, es un razonamiento básico. ¿Están preparados los policías para hacerlo? En algunos casos sí, en otros no. Entonces yo lo que digo, lo he estudiado con el tema de los centros, de los corredores y centros seguros de enseñanza, que hay una zona que teóricamente, viste, vos tenés que, tanto la policía como los delincuentes, pero principalmente la policía, tiene que tomar determinadas medidas porque no es cualquier lugar. O sea, no es lo mismo hacer una persecución en el Estadio Centenario. No se puede disparar frente a un centro educativo. No se puede. No se puede. Vos tenés que... Porque de hecho hubo una persona herida en la mano. Claro, los centros educativos es como si vos tuvieras un círculo rojo y decir, en este lugar nosotros armas, tiroteos, persecuciones o lo que sea, no se pueden hacer porque puede generar mucho mayores daños de lo que se generó. Acá corrieron con suerte, ¿no? Hoffman, muchas gracias. Como siempre, gracias a la ustedes. charla daría para mucho más, pero gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 21 minutos. Está Vero pronta con el móvil, le damos paso.